Hola amigos y amigas, hoy lunes 20 de junio del 2022 vamos a tratar el siguiente tema: tachas, retiro, renuncia y exclusión de candidatos en las elecciones municipales y regionales 2022. Como ya sabemos, amigos, el proceso electoral está en curso, está en marcha. Ya el día 14 de junio venció el plazo para la inscripción de los candidatos a gobernadores regionales, vicegobernadores, alcaldes provinciales, distritales, regidores provinciales, distritales y consejeros regionales. El Jurado Nacional de Elecciones incluso ha otorgado un plazo adicional a todas aquellas agrupaciones políticas que no pudieron inscribirse en la plataforma virtual, lógicamente siempre y cuando hayan presentado las listas a más tardar a las 11:59 de la noche del día martes 14 de junio. El plazo ha sido concedido hasta el día viernes 17 de junio. Seguramente en los próximos días ya se tendrá la publicación de las listas que han sido admitidas de parte de los jurados electorales especiales a nivel nacional. Eso es importante conocer. Cada lista se presenta en el jurado electoral especial de la circunscripción de acuerdo al lugar donde pertenecen los candidatos. Eso ya ha sido designado oportunamente y ya sabremos si cumplen o no cumplen con los requisitos con la publicación oficial que se realice en la página web del Jurado Nacional de Elecciones. Tú ingresas y ahí vas a saber exactamente qué candidatos están cumpliendo o no están cumpliendo con los requisitos, qué candidatos fueron admitidos o no fueron admitidos. Lógicamente que muchos sabremos en los próximos días y empieza la carrera hacia los gobiernos regionales, hacia las municipalidades provinciales y distritales. Muy bien, vamos a iniciar este tema de interés nacional que ya hemos mencionado. Nos vamos de lleno al tema. ¿Cuándo se da la tacha? Primero vamos a definir qué es la tacha. La tacha es el cuestionamiento que realiza cualquier ciudadano residente en la jurisdicción del candidato. En estos casos no se requiere poder especial. No se requiere que únicamente los personeros legales de otras agrupaciones políticas presenten la tacha. La tacha lo puede realizar cualquier ciudadano de acuerdo a los documentos que se presenten. ¿Cuándo se da la interposición de las tachas? Vamos a ver primero
para el caso de los candidatos a las elecciones municipales. Claro que el tema es parecido, hay algunas pequeñas diferencias entre las tachas a los regidores, a los consejeros regionales, a los candidatos a alcaldes, a los candidatos a gobernadores y vicegobernadores. ¿Cuándo se da la tacha? Cuando el Jurado Nacional de Elecciones publica en el portal web la lista electoral, cualquier ciudadano tiene el plazo de 3 días naturales, 3 días calendarios. Acá no se cuenta días como en otros procedimientos administrativos, días hábiles, no, se cuentan días naturales. Es decir, por ejemplo, hoy día se publica una lista y algún ciudadano considera que el candidato está quebrando la norma, el jurado no advirtió de los impedimentos que éste tiene. Hoy estamos 20. El plazo máximo vence, ¿cuándo? El día jueves 23. Entonces, eso se tiene que considerar. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el procedimiento de la tacha? Como les decía, cualquier ciudadano en el plazo de 3 días calendarios presenta la tacha. El único requisito es que el ciudadano esté inscrito en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil REC, es decir, tenga su DNI vigente y puede presentar contra una lista o contra algunos integrantes de la lista. Y las tachas deben estar fundamentadas en el escrito respectivo, tiene que ser por escrito. Ahí se tiene que decir que está infraccionando la Constitución Política del Estado, las normas electorales, y se tiene que acompañar las pruebas pertinentes, las pruebas que acrediten que el candidato incurrió en una causal de tacha. Y si no lo hace, simplemente el jurado la declarará infundada. El trámite se realiza de la siguiente manera. El escrito tiene que estar suscrito por esta persona que está presentando la tacha. Tiene que acompañar los medios probatorios y tiene que adjuntar el comprobante de pago ante el Banco de la Nación a nombre del Jurado Nacional de Elecciones por concepto de tacha. Una vez que se ha presentado, el jurado de inmediato procede a la revisión de los requisitos de procedibilidad de esta tacha. Si, por ejemplo, no cumple con adjuntar los medios probatorios, hace una serie de sustentos, pero no demuestra, o no presenta el comprobante de pago, o no firmó, entonces, ¿qué pasa? El jurado electoral especial le otorga un día hábil, en este caso sí, día hábil. Por ejemplo, el viernes detectan el defecto formal. El ciudadano que presentó la tacha tiene el plazo de presentar la subsanación hasta el día lunes. En este caso es día hábil para subsanar. Luego, el ciudadano que interpone la tacha tiene que generar su casilla electrónica. Ya no es como antes, ¿no? Antes, ¿cómo era?
yo ciudadano identificado con DNI número tanto, domiciliado en tal, presento tacha contra tal candidato, adjunto los medios probatorios, los comprobantes de pago, etc., ¿no? Pero ahora se está considerando que se debe tener en consideración la casilla electrónica. ¿Para qué? Para que le notifiquen al tachante los resultados de esa tacha y por supuesto también si hay recurso de apelación, el resultado de ese recurso que lo resolverá de manera definitiva el Jurado Nacional de Elecciones. Luego de ello, el Jurado Electoral Especial corre traslado al personero legal de la organización política. En el día tiene que ser eso, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que realice su descargo en el plazo de un día calendario. Fíjense, el plazo es solamente un día para que resuelva o para que haga el descargo con relación a la tacha. El plazo es de un día calendario. Una vez que pase este día calendario, con ese descargo o sin el descargo, el jurado resuelve la tacha en el plazo de 3 días naturales. Y no se convoca a una audiencia pública. Hay algún ciudadano puede decir, señores del jurado electoral especial, estoy presentando la tacha y solicito que se programe día y hora para audiencia. No, señor. Las audiencias no están establecidas, por lo tanto, si a algún ciudadano se le ocurre pedir, simplemente el jurado va a rechazar ese pedido. Luego de eso, el jurado, como les dije, se tiene que pronunciar en el plazo de 3 días naturales y ese pronunciamiento se publica en el portal electrónico institucional del Jurado Nacional de Elecciones, bajo responsabilidad del secretario del Jurado Electoral Especial. Todos los jurados electorales especiales a nivel nacional son los que van a colgar en el portal institucional del Jurado Nacional de Elecciones las resoluciones que resuelvan los jurados electorales especiales a nivel nacional. Contra lo resuelto por el Jurado Electoral Especial procede únicamente el recurso de apelación. Entonces, eso hay que tener cuidado. Y el plazo para este recurso de apelación, conforme lo establece el reglamento del Jurado Nacional de Elecciones, que en el caso de los candidatos a alcaldes y regidores, lo resuelve, o sea, se presenta, como les dije, en el plazo de 3 días. O sea, tú no estás de acuerdo con la decisión del Jurado Electoral Especial, presentas tu recurso de apelación. Y el recurso de apelación tiene que contener los agravios, es decir, no estoy de acuerdo con la decisión del Jurado Electoral Especial que declaró infundada la tacha por los siguientes agravios. 1. He demostrado fehacientemente que el señor Juan Pérez no tiene residencia en la provincia donde se está presentando, ni tampoco nació en tal lugar. A pesar de haber demostrado esa situación, el Jurado Electoral Especial declaró infundada, es por eso que estoy interponiendo el recurso de apelación.
sea, tiene que sustentar bien para que el Jurado Nacional de Elecciones le dé la razón. De lo contrario, simplemente va a ser confirmada. Pues no, el jurado electoral declaró infundada. Nosotros como Jurado Nacional de Elecciones también la declaramos infundada. Confirmamos esa resolución. Entonces se tiene que cumplir con la fundamentación de los agravios conforme está previsto en el artículo 366 del Código Procesal Civil, que se aplica para estos casos. Y si no se cumple con esa precisión de los agravios, simplemente se declara improcedente el recurso de apelación. Luego de eso, ¿qué viene? El Jurado Nacional de Elecciones es el que va a decidir si procede o no procede ese recurso de apelación e igualmente publicará en la página web del Jurado Nacional de Elecciones. Y contra esa resolución del Jurado Nacional de Elecciones ya no procede absolutamente nada. Esa resolución queda firme. Si la declaran infundada, simplemente la lista es admitida y continúa en carrera. Y si la declaran fundada, la lista no va o uno de los candidatos no puede ir. Eso ya dependerá de los medios probatorios que se presentaron y contra quienes se dirigió la tacha. Entonces, eso es importante tener en consideración. Muy bien. Luego de ello, ¿cuáles son los efectos de la tacha? Como les decía, ¿no? Si la tacha se declara fundada, las organizaciones políticas pueden, eso depende del caso, pueden reemplazar al candidato, pero acá la ley que dice hasta la fecha límite de presentación de las solicitudes de la inscripción de listas. Esto es hasta el 14 de junio, el plazo ya venció. Pues no, entonces dice, pero ¿cómo? Acá existe una contradicción en la norma, si el 14 vencía y presento la tacha. Bueno, pues eso se da en el caso de que la lista haya sido inscrita antes. ¿Desde cuándo ya está aperturada el sistema electrónico de inscripción de candidatos? Está aperturada desde el 7 de junio. Lo que sucede es que todos los candidatos se inscriben a última hora. Como siempre, nosotros somos así un poco indisciplinados, presentamos a última hora. En este caso, se excluye al candidato, se quiere reemplazar, se puede hacer, pero hasta el 14. Pero si todo el mundo se inscribió el 14 y recién se está aplicando mañana, pasado, el viernes las listas, entonces ya no hay posibilidad de reemplazo. Entonces, eso hay que tener cuidado, ¿no? Entonces, si la tacha, por ejemplo, es fundada respecto de uno o más candidatos, no invalida la inscripción de los demás candidatos ni de la lista. ¿Se dan cuenta? Y en el caso de que se declare fundada, el ciudadano que presentó la tacha tiene derecho a que le devuelvan, ¿no? Entonces, el ciudadano dirá, pues señores del jurado electoral, como ustedes conocen, yo he presentado tacha contra tal persona, han declarado fundada, lo han excluido y me tienen que devolver lo que yo pagué. Y el jurado le tiene que devolver, pero solamente le devuelve el importe de la tasa por derecho de tacha. Esto no incluye otros conceptos.
Ejemplo, cuando un ciudadano interpone tacha, no lo hace pues directo, ¿no? Porque no tiene la preparación. Acude a un especialista, a un abogado, y el abogado le cobra sus honorarios. Entonces, si declaran fundada la tacha, el ciudadano únicamente va a pedir el importe por la tacha, pero no va a decir, también me tienen que reembolsar los gastos de los honorarios del abogado que contraté. No, eso no procede. Ahora, ¿quién es el que tiene que absolver la tacha? El candidato no. ¿Quién lo hace? Lo hace el personero legal. Él es el que tiene que contestar la tacha. Dirá, pues no procede la tacha, nosotros sí cumplimos con los requisitos, el señor dice que mi candidato no tiene los 2 años de residencia, sin embargo nosotros hemos presentado el acta de nacimiento, el señor está invocando la ley de elecciones municipales que ha sido derogada en cuanto se refiere a los requisitos de residencia. Anteriormente, la ley de elecciones municipales establecía el plazo de residencia mínima de 2 años contados hasta la fecha de inscripción. Es decir, a más tardar debió hacer su traslado el 14 de junio del año 2020. Pero él hizo su traslado domiciliario el 20, ¿no? Entonces, en ese caso, efectivamente hizo el traslado. Sin embargo, señores del jurado, el candidato de nuestra organización política ha nacido en el lugar donde se está presentando y eso está presentado al momento de la solicitud de inscripción, el acta de nacimiento, y la ley de elecciones municipales modificada establece que el que nació en el lugar no necesita demostrar ningún año de residencia, por lo que solicitamos que se declare infundada la tacha. Ya está. Y eso el jurado electoral amparará, apelarán y el Jurado Nacional de Elecciones confirmará. Muy bien, ese es el procedimiento en lo que se refiere a la tacha. Muy bien, vamos a responder las preguntas que se nos han formulado antes de continuar con el siguiente tema. Bueno, vamos a hablar del retiro, ¿no? De la renuncia y de la exclusión. Ya terminamos con la tacha. A ver, nuestro amigo Elvis Jimmy Auki Cosme nos pregunta: están hablando que el Partido de la Naranja falsificó la firma de una de sus militantes. Creo que para la Consejería de Huancayo se puede anular, o qué trámite se puede dar, o exclusión a socio. Bueno, lo que nosotros estamos tratando es específicamente sobre el tema de la tacha. Me tienen que preguntar sobre el tacha, pero no voy a dejar en dudas a mi amigo Elvis, si no otro día no me va a querer ver, ¿no? Nosotros cumplimos, pero culminando ese tema vamos a tocar, no, si no nos vamos a desviar del tema que estamos tratando. No se preocupe, yo voy a responder más adelante. A ver, otro tema. ¿En qué sanción incurren? A ver, nos pregunta nuestro amigo Brinder Santibáñez Bernardo. ¿En qué sanción incurren las autoridades y funcionarios públicos que vulneran la neutralidad durante el proceso electoral y dónde se realizan las denuncias? ¿Contraloría o Jurado Nacional de Elecciones? Esa pregunta también no es de tacha, pero la vamos a responder luego de exponer los temas que estamos dando a conocer para no perder la hilación. Muy bien, ahora hablamos sobre retiro, renuncia y exclusión de candidatos. Muchos dicen, ¿procede? ¿No procede? Si ya se inscribió el 14 de junio, fecha en que vencía el plazo,
procederá que se presente una renuncia o se acepte una renuncia, procederá que se retire al candidato, procederá que se le excluya al candidato. Estas dudas las absolvemos o las aclaramos a continuación. Al respecto, ¿qué dice la norma? La norma dice: la organización política mediante su personero legal, ojo, el único que tiene legitimidad para actuar en los procesos electorales es el personero legal. Él es el que representa a la organización política que lo acreditó como tal ante el jurado electoral especial, no cualquier ciudadano. Eso se tiene que tener en consideración. ¿Puede o no puede retirar? Claro que sí. ¿Hasta cuándo? Hasta 60 días naturales antes de la fecha de las elecciones. ¿Cuándo son las elecciones, mis estimados amigos? Es el domingo 2 de octubre. ¿Hasta cuándo puede solicitar el personero legal el retiro de un candidato o de toda una lista? Hasta el 2 de agosto. Esa es la fecha. Entonces, carambas, yo no sabía. Ahora ya se están enterando, ¿no? Hasta el 2 de agosto retiran la lista. Pero se tiene que acreditar. No es que el personal legal dice, bueno, pues me he peleado porque he estado pidiendo que se pongan al día con los aportes para los gastos de campaña y no quieren saber nada. Bueno, dicen, ya estoy asegurado, esta lista va a ganar, ¿para qué voy a gastar? Así que sigamos nomás adelante. No quieren, ¿no? Muy bien, entonces yo como personero presentaré el retiro de la lista porque ustedes son desleales, ¿no, señor? Este retiro se tiene que acreditar. Como en todo, ¿no? Como en todo, respetando el debido proceso. Entonces, tiene que estar de acuerdo a lo que establece su estatuto, a lo que establecen las normas electorales. Y el jurado electoral especial resuelve en el día. Ahora me pueden decir, pero nos generas más dudas. ¿Cómo es? ¿Cómo es? A ver, explica. Muy bien, les voy a explicar. Por ejemplo, los candidatos de la lista están incursos en graves delitos. No hay sentencia, pero sí hay una denuncia, se dan los medios probatorios, la Fiscalía está solicitando detención preventiva y los dirigentes de la organización política se reúnen y dicen, carambas, este candidato o estos candidatos nos van a hacer perder votos, no vamos a tener la aceptación que se debe para generar votos y tener varios candidatos. ¿Qué hacemos? Le corremos traslado, le corren traslado, señor candidato, tú estás incurso en esto, ese es el debido proceso, ¿no? El otro no es contundente en sus descargos, internamente deciden y le autorizan a el personero legal a que solicite el retiro. Y procede. Entonces, el jurado electoral especial ve la solicitud de retiro presentada por el personero legal y decide en el día si procede o no procede esta solicitud de retiro, que debe ser presentada a más tardar 60 días calendarios antes de las elecciones. ¿Y qué pasa si se presenta después? Ya no procede. Entonces, hay que tener mucho cuidado contra los plazos. Igualmente, el Jurado Nacional de Elecciones resuelve en segunda instancia, ¿no?
La segunda y definitiva instancia es el Jurado Nacional de Elecciones. En síntesis, si procede el retiro de candidato o todo una lista. Pero para eso se tiene que cumplir con el estatuto y se tiene que seguir el debido proceso. Como el ejemplo que les he dado. Ahora explicamos sobre la renuncia de candidato. ¿Es posible que un candidato renuncie cuando ya se inscribió? Resulta que mañana, martes 21, se procede a la publicación, están admitidos los candidatos y algún candidato dice, bueno, pues renunciaré, ya me desanimé porque en verdad este grupo político no tiene la aceptación de la población, el que está liderando la candidatura para el gobierno regional tiene procesos penales, ya se viene pronto una detención preventiva, yo soy candidato provincial a una municipalidad y me va a bajar mis votos porque influye de todas maneras el candidato regional, mejor no voy. Puede presentar, sí puede presentar el candidato la renuncia. En este caso ya no es pues a través del personero, ¿no? Sino el candidato de manera personal. De antes hablábamos sobre el retiro, ¿no? Que únicamente está permitido el personal legal, pero la renuncia ya, pues, es a título personal, ¿no? En este caso tiene plazo desde que se inscribió hasta 60 días calendarios. O sea, hasta el 2 de agosto pueden presentar los candidatos la renuncia. Lógicamente, esta renuncia tiene que estar certificada por el secretario del jurado electoral especial. Y entonces, eso hay que tener cuidado porque lamentablemente en esta vida, en este mundo, pasa de todo, ¿no? Alguien puede decir, caramba, este candidato está muy arriba en las encuestas, tiene mucha acepción, pues hay que hacer una solicitud diciendo que está renunciando y tú que eres el tigre falsificando firmas, pones su firma, pones su huella digital, lo presentamos, ya está. Ya pues aceptará el jurado y tenemos un competidor menos, se frotan las manos, ¿no? Pero no, para evitar eso, la norma establece que se tiene que certificar la firma ante el secretario del jurado electoral especial. Eso es atinado, muy importante para evitar que existan estas manipulaciones, ¿no? Porque de todo pasa en los procesos electorales. Ahora, en el caso de la renuncia, me preguntan, ¿no? ¿Se tiene que presentar alguna tasa? ¿O simplemente presento? ¿O certifico mi firma ante el secretario? No. Se tiene que presentar también la tasa electoral, nada es gratis. O sea, tú ya hiciste todo un movimiento y te vas, no, tienes que pagar. Y si no pagas, vas a seguir en carrera, ¿no? Y si, por ejemplo, alguien no presenta, le dan el plazo de un día para que subsane y si no presenta, ya pues se tiene por no presentar. Ahora también en el caso del renunciante está obligado a solicitar su casilla electrónica. Eso está previsto en el reglamento de casillas electrónicas del Jurado Nacional de Elecciones. Igualmente procede el recurso de apelación. Y el Jurado Nacional de Elecciones es el que resuelve en segunda y definitiva instancia. Ya no hay más que hacer contra lo que resuelve el Jurado Nacional de Elecciones. Ahora pasamos a la exclusión de candidato.
Hemos hablado de las tachas, hemos hablado de el retiro, hemos hablado de la renuncia y ahora hablamos de la exclusión. Son temas diferentes y estamos explicando cada uno de esos temas. Muy bien. La norma establece que el jurado electoral especial dispone la exclusión de un candidato cuando advierta la omisión de la información prevista en los numerales 5, 6 y 8 del párrafo 23.3 del artículo 23 de la Ley Orgánica o de la Ley de Organizaciones Políticas o la incorporación de información falsa en la declaración jurada de hoja de vida. Vamos a revisar lo que dice este artículo 23 de la Ley Orgánica de la Ley de Organizaciones Políticas para tener claro el tema. Si no, vamos a estar con dudas, no sé de qué me están hablando. No, vamos a explicar de manera clara, ¿no? A ver, volvamos a leer. ¿Qué dice el reglamento de elecciones de inscripciones de candidatos a elecciones municipales? Dice lo siguiente, ¿no? El jurado electoral especial dispone la exclusión de un candidato cuando advierta la omisión de la información prevista en los numerales 5, 6 y 8 del párrafo 23.3. 5, 6 y 8 del párrafo 23.3. Vamos a ver qué dice este numeral 23.3 de la Ley de Organizaciones Políticas. Dice: la declaración jurada de hoja de vida del candidato se efectúa en el formato que para tal efecto determina el Jurado Nacional de Elecciones, el que debe contener. Bueno, eso ya todos los candidatos conocen porque han rellenado, previa consulta, previa verificación de la norma, todo eso, ¿no? Ahora, el reglamento de inscripción de candidatos, ¿qué te dice? Si tú omites, si no cumples con los numerales 5, 6 y 8, el jurado te va a excluir de oficio, te va a retirar. Ahí no necesita que te presenten tacha, nada. Directo, te retira. Entonces, ¿cuáles son esos numerales? El numeral 5, 6 y 8. Si no cumples, vaya despidiéndote de tu candidatura. Tú sabes en tu conciencia si cumpliste o no cumpliste. Si cumpliste a buena hora, y si no cumpliste, piensa que el jurado electoral especial te va a excluir. ¿Qué dice el 5 del 23.3 de la Ley de Organizaciones Políticas? Dice: relación de sentencias condenatorias firmes impuestas al candidato por delitos dolosos, la que incluye las sentencias con reserva de fallo condenatorio. Muy bien. Resulta que el candidato ha sido sentenciado por omisión a la asistencia familiar, ha sido sentenciado por peligro común, ha sido sentenciado por estafa, por decirlo, ¿no? Pero ha sido rehabilitado. Esos delitos se cometieron hace muchísimos años, hace 10 años. Ya está rehabilitado hace 10 años. ¿Está impedido de ser candidato? No, no está impedido. Pero tiene que consignar en su declaración jurada de hoja de vida. Y resulta que no consignó el candidato. Y el jurado electoral especial hace el cruce de información con el Poder Judicial. Señor presidente de la Corte Superior de Justicia de tal departamento, solicito que usted me remita información de este candidato, si tiene o no tiene sentencias por delito doloso, así hayan pasado 10 años. El jurado o el Poder Judicial ordenan
que lo revisen en archivo, porque todavía está en el archivo central. Y, oh sorpresa, el candidato sí tiene una sentencia. El jurado revisa la hoja de vida y no dice nada en la relación de sentencia. Revisa. No dice nada. Ah, carambas, me has querido sorprender. Entonces, ¿qué hace el jurado? Adiós, candidato. Lo excluye porque no ha cumplido con el numeral 5 del artículo 23.3. Ya fue. ¿Se dan cuenta? Así que aquellos candidatos que no cumplieron, vayan despidiéndose del proceso electoral. ¿Qué más te obliga la norma? Te dice 5, 6 y 8. ¿Qué dice el 6? Vamos a ver, ¿qué dice el 6? Relación de sentencias que declaren fundadas las demandas interpuestas contra los candidatos por incumplimiento de obligaciones alimentarias, contractuales, laborales o por incurrir en violencia familiar que hubieran quedado firmes. Resulta que el candidato fue demandado por alimentos. Lógicamente que los alimentos no necesariamente se demandan pues a los irresponsables, ¿no? Porque a veces hay mamás, carambas, este me engañó, este se fue allá, presentaré la demanda. Y lo demanda, pues, ¿no? Pero el padre, el responsable, ¿qué tiene que ser? Muy bien, me está demandando, señor, yo concilio y te voy a dar tanto. Pues, no quiere la mamá, ya pues el juez sentenciará. Sentencia. ¿Y qué hace el padre responsable? Bueno, pues yo si soy trabajador independiente, ya pues cumplo puntual con lo que se fijó en la sentencia. Listo. No hay problema. No hay por qué escandalizarse, ¿no? Pero hay ciudadanos que no quieren pagar, pues en ese caso ya pues, se comete delito de omisión a la asistencia familiar, ¿no? Y el candidato dice, no, ¿para qué voy a poner? Si yo he cumplido puntualmente con lo que me ha fijado el juzgado de paz letrado, estoy cumpliendo los 1.000 soles que me han fijado, puntualmente no debo ni un sol. Y yo sé que los que no pueden postular son los que tienen deuda, yo no tengo nada y por lo tanto no coloco. Y no lo pone en su hoja de vida. En este caso también el jurado, al tener la información del Poder Judicial, dirá, pues, carambas, este candidato tiene una sentencia por alimentos y no lo ha consignado en su hoja de vida. Lo siento mucho, candidato. Adiós. Te excluye también el jurado electoral especial. Luego, también por obligaciones contractuales. Resulta que el candidato tiene su empresa, tiene su trabajador. Y resulta que no le paga sus horas extras, no le paga sus aguinaldos y otros beneficios. El trabajador cansado demanda ante el Poder Judicial. El juzgado declara fundada la demanda. ¿Qué es eso? Una sentencia por una obligación contractual. Tampoco consigna el candidato y dice, bueno, pues quién se va a enterar, total, esa bronca era entre el trabajador y yo y ahora es mi yunta, somos patas. Él trabaja en otra empresa, a la que he recomendado, esa empresa es de mi amigo, hemos quedado en paz. Nadie se va a enterar. Y verdad, pues el amigo con el que tuvo este proceso no dice nada, no avisa a nadie. Pero esta información queda en el registro del Poder Judicial. Entonces se entera el jurado, también en este caso le dirá, adiós, candidato. Te excluyo porque tú has tenido esta sentencia contractual que no has cumplido. También las sentencias de tipo laboral, ¿no? Lo que les decía el ejemplo, y por ejemplo, cuando un trabajador es despedido, ¿no? Fraudulentamente.
sea, fabricando pruebas, lo despide al trabajador, el dueño de una empresa. Le demandan al dueño de esta empresa, el juez ordena la reposición del trabajador. Y tampoco consigna ese proceso laboral que tuvo este candidato. También el jurado electoral le va a decir adiós, candidato. ¿Se dan cuenta? Entonces hay que cumplir. Otro caso. Resulta que el candidato es un pegalón. La esposa no se queda y denuncia por violencia familiar al candidato. Se lleva adelante las audiencias y se determina que el candidato incurrió en violencia familiar y es sentenciado por violencia familiar. Y tampoco consigna eso en su hoja de vida. También el jurado electoral especial lo va a excluir porque el reglamento de inscripciones lo establece claramente. ¿Qué más dice? Dice el numeral 8. Muy bien, vamos a ver el numeral 8. ¿Qué dice el numeral 8? Dice: declaración de bienes y rentas de acuerdo con las disposiciones previstas para los funcionarios públicos. ¿Cómo es esto? Los funcionarios públicos presentan una declaración jurada en la que tienen que señalar qué bienes muebles tienen, qué bienes inmuebles tienen, qué trabajos tiene, qué ingresos tiene, cuánto gana al año, todo eso. Eso es la declaración de bienes y rentas. También se consigna quién es la esposa, quiénes son los hijos, quiénes son los familiares, etc. También eso es obligatorio, ¿no? Y resulta que el candidato dice: ¿para qué se van a enterar cuántas propiedades tengo, cuántos vehículos tenga? No voy a poner. No, pero tienes que poner la norma. No pasa nada, no voy a poner y punto. Bueno, pues el personal lo dice: ojo, yo te advertí. No pasa nada, bajo mi responsabilidad. Y resulta que el jurado electoral especial hace el cruce de información. Empieza a indagar dónde trabajó, ¿no? Bueno, eso está, él consignó dónde trabajó, pero no dice nada de sus bienes. Entonces, caramba, acá en su declaración jurada dice que compró tal bien, tiene tales inmuebles, etc. Y resulta que no lo ha puesto en su declaración jurada. Muy bien. Lo siento, candidato, te despido de este proceso electoral. Te excluyo. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Los que no cumplieron, bueno, pues lo sentimos por ellos, por no cumplir. El jurado electoral los va a excluir en cualquier momento. Yo les recomendaría a aquellos candidatos que incumplieron, mejor ya no sigan haciendo campaña, no presenten su renuncia, porque el jurado electoral los va a excluir por no haber cumplido con el reglamento de inscripciones. Por eso siempre es bueno leer, revisar la norma, consultar a los amigos para no tener estas consecuencias. Muy bien, entonces, ¿qué más te dice la norma? Te dice cuando tú incorporas información falsa en tu declaración jurada de hoja de vida. Un ejemplo, ¿no? Resulta que el candidato, antes de inscribirse, recorre diferentes distritos. Él es candidato provincial. Recorre diferentes distritos. Y los ciudadanos dicen:
nosotros ya no queremos candidatos que improvisen, luego tienen un montón de denuncias, procesos, estamos cansados. Queremos candidatos preparados, que tengan experiencia en gestión pública, en gestión municipal, que hayan ocupado cargos importantes. Solo ese tipo de candidato nos va a garantizar resultados para nuestra población. Entonces, el candidato dice, uy, carambas, yo apenas tengo bachiller en contabilidad. Y ellos ya me están diciendo bien claro que solo vamos a apoyar con nuestros votos a aquellos candidatos preparados. Ah, bueno, pues, ¿qué hago? Diré que soy, además de bachiller en contabilidad, soy abogado, tengo maestría en gestión pública, tengo diplomados en contrataciones, en Sistema Nacional de Personal, soy especialista en planificación, etc. Todo eso lo pone en su declaración jurada de hoja de vida. ¿Eso qué es? Es información falsa. Entonces el jurado igualmente verifica, caramba, este dice que es abogado, revisa, él si no es, oh sorpresa, no es abogado. Tiene diplomados, acá me adjunta diplomados de la Universidad de San Marcos, de la Universidad de Lima. Pide información, tampoco. ¿Qué es eso? Información falsa. Entonces, en ese caso también, el jurado dispone la exclusión del candidato. Lo excluye, ¿no? Entonces dice, caramba, ya tengo gente, ya estoy inscrito, voy a ganar, ¿no? El jurado te excluye. Entonces, a todos aquellos que no cumplieron, lo siento mucho. Por no cumplir, Diosito te va a castigar. Ah, no, el jurado electoral especial te va a castigar por no haber cumplido con la exclusión. Ahora me preguntan, bueno, pues nosotros somos los dirigentes de la organización política, este candidato nos ha sorprendido. ¿Podemos reemplazarlo? Sí se puede reemplazar, pero hasta el 14 de junio y ese plazo ya finalizó. Por eso siempre es importante inscribir el primer día que ya está habilitado, ¿no? Pero eso no ha sucedido, pues todo el mundo ha esperado última hora, último día. Bueno, pues esa formación tenemos los peruanos, ¿no? Siempre estamos esperando la última hora. Muy bien. ¿Hasta cuándo se puede disponer la exclusión? ¿Hasta cuándo el jurado electoral especial puede disponer la exclusión del candidato? ¿Hasta mañana? ¿Hasta fines de julio? ¿Hasta fines de agosto? ¿Hasta cuándo? La norma dice hasta un día antes de las elecciones. ¿Así? ¿Tanto así? Sí, pues. El jurado está revisando porque hay tantos candidatos y, oh sorpresa, se dieron los incumplimientos que mencioné. Lo excluye, pues. ¿Hasta cuándo? Hasta el 1 de octubre de este año. Uy, carambas. Y si es ganador, ya pues no va a ser autoridad, ¿no? Así de sencillo. Porque no cumplió con lo que establece el reglamento de inscripción para las elecciones municipales. No cumplió, pues. Entonces, eso se da. Ahora, la exclusión se da así directamente, no. Se hace mediante el traslado, ¿no? Y le dan un día nada más de plazo, y es un día calendario, por ejemplo, viernes, ya sábado tienes que responder, ¿no? Entonces, el jurado le dirá, pues, señor candidato, a usted le hemos detectado los siguientes incumplimientos previstos en el reglamento
de inscripción de candidatos. Sírvase a aclarar por qué incumplió. Si el traslado es apabullante, bueno, pues el candidato, ¿qué va a responder? Pues otra mentirita más, ya no, pues no podrá responder nada, ¿no? Así busque al mejor abogado. Pero si el jurado no revisó bien, entonces dirán, un momentito, señores del jurado, ustedes están equivocados. Yo sí cumplí con presentar documentos auténticos. Ustedes dicen que los diplomados no lo hice falso, señor. Acá tengo la certificación de la Universidad Mayor de San Marcos, acá está. Ustedes dijeron que no cumplí con que no tengo el título falso, señor, acá está. Boom. Hace el descargo, ya, pues el jurado le dará la razón y puede seguir siendo candidato, ¿no? Ahora, ¿cuándo también se da la exclusión hasta un día antes? Cuando existe sentencia, ¿no? Esto se tiene que concordar con la Constitución política. ¿Qué dice la Constitución política? No pueden ser candidatos a cargos de elección popular aquellos que tengan sentencia por delito doloso en primera instancia, y eso está muy terrible, ¿no? Resulta que hay un candidato que ha sido autoridad, ha sido funcionario, etcétera, ¿no? Anteriormente, y no ejerció bien el cargo, tuvo una serie de irregularidades y está en proceso, está libre, ¿no? No ordenaron orden de prisión, nada de eso. Está libre, feliz de su vida, bla. Y está en pleno proceso en libertad. Tiene libertad condicional, ¿no? Entonces él sigue en carrera, nadie ha pedido la tacha, pero está en el camino y de pronto se presenta la sentencia en primera instancia, faltando 2 días. Y es el ganador. Uy, caramba. El jurado se entera de eso. Lo siento mucho, tienes una sentencia por delito doloso. Adiós. También lo excluye. También lo excluye cuando, por ejemplo, le dan pena de inhabilitación, ¿no? Bueno, todas las sentencias penales contienen la inhabilitación. Y también cuando se da la interdicción, ¿no? O sea, hay un proceso de interdicción civil, como muchos dirán, ¿qué cosas es? Yo no entiendo, ¿no? Bueno, la interdicción se da cuando a una persona se le inhabilita de sus derechos civiles, ¿no? Lógicamente es todo un proceso, ¿no? Por ejemplo, un ciudadano que no discierne bien, está medio loquito, para eso tiene que haber todo un proceso judicial, pero podría darse, ¿no? Se da, en este caso también, el jurado dispone la exclusión, ¿ya? Entonces, eso también se hace previo traslado al personero legal de la organización política para que realice el descargo en el plazo de un día. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, no se dan cuenta, ya vencen los plazos para la exclusión y lo eligen al candidato? Bueno, después de la elección, ¿qué hace? El Jurado Nacional hace las anotaciones marginales y dispone la remisión de todos los actuados al Ministerio Público. El Ministerio Público ya dirá, pues, caramba, tú has sido candidata, has ganado, eres autoridad. Y bueno, pues el jurado no detectó a tiempo y ahora que has ganado recién ha detectado y nos ha remitido todos los actuados. Entonces, ¿qué hace el Ministerio Público? Lo procesa, previa investigación, lo pasan al juzgado de investigación preparatoria, habrá el juicio oral, etcétera, ¿no? Todo eso. Bueno, pero resulta que el proceso dura, el alcalde, el gobernador, el vicegobernador, el consejero, regidor, el candidato que fue elegido para cualquiera de sus cargos, normal podrá ejercerlo, ¿no? Porque para las vacancias, y en este caso ya procede las vacancias, ¿no? ¿Qué dice la ley de elecciones municipales? ¿Qué dice la ley orgánica de gobiernos regionales? Las vacancias se dan cuando existe sentencia, ¿no? Entonces se tiene que esperar que exista sentencia, etcétera, ¿no? Entonces todo esto va a darse. Muy bien. Espero que esta explicación haya sido de utilidad para todos ustedes, mis estimados amigos. Yo, como siempre,
haciendo caso a lo que ustedes me sugieran, ¿no? Ahora, nuestra próxima exposición va a ser el 27 de junio y los invito a que me puedan escribir con toda confianza al WhatsApp 964 93 30 47 y sugerirme el tema que vamos a tratar. Todo lo que está relacionado a la gestión pública, a la gestión municipal, al derecho electoral y también derecho laboral, ¿no? Entonces me pueden sugerir, me pueden escribir al WhatsApp que les he dicho y yo voy a tener en cuenta esa sugerencia para disertar, ¿no? Para explicar. Bueno, lo que hemos prometido se tiene que cumplir, pues no vamos a hacer como algunos candidatos prometen y no cumplen, ¿no? ¿Qué prometí? Prometí responder las preguntas que hicieron mientras yo exponía. A ver, ¿qué dice nuestro amigo? A ver, ¿quién nos pregunta? Yober Rojas Chamorro dice, con respecto a la exclusión en el punto 8 de la declaración jurada de hoja de vida, ¿qué pasa si yo debe ser, ¿no? Si yo recibo por honorarios, debe ser, ¿no? RH, 100.000 a una municipalidad y solo declaré 50.000. Es más, le puse en el sector privado cuando el ingreso es de la municipalidad al sector público. ¿Me pueden excluir por omitir información? A ver, dijimos que los que no cumplen con los numerales 5, 6 y 8 del numeral 23.3 de la Ley de Organizaciones Políticas son excluidos por el Jurado Nacional de Elecciones, específicamente por el Jurado Electoral Especial, ¿no? En este caso, nuestro amigo nos dice, yo emití un recibo por honorarios por 100.000 soles a una municipalidad, pero solamente he declarado 50.000 soles y no lo puse en el sector público, sino lo he puesto en el sector privado. Entonces, por eso habría exclusión. Vamos a leer nuevamente las normas para tenerlo todo claro. No es mi estilo palabrear. Siempre me gusta explicar con la norma en la mano. Lo que dice la norma es, te excluimos cuando tú omites la información que te exige los numerales 5, 6 y 8. Bueno, en este caso, el 5, nada que ver porque son sentencias. El 6, tampoco nada que ver porque son sentencias por obligaciones contractuales, alimentarias, laborales. El 8, acá está, declaración de bienes y rentas de acuerdo con las disposiciones previstas para los funcionarios públicos. En el caso de los funcionarios públicos, ¿qué te exige el formato de la declaración jurada? Te exige que insertes información de tus ingresos en el sector público y el sector privado. Entonces, en este caso, si has considerado 100.000 soles que percibiste de una municipalidad, pero lo has puesto en el sector privado, bueno, en este caso, no lo considero muy grave porque hubo una equivocación, ¿no? Al final de cuentas, tú has dicho lo que sí percibiste, ¿no? Lo que te has equivocado es en el sector, ¿no? Pero acá también hay una duda por lo que has puesto 50.000, ¿no? Pero en este caso podría suceder lo siguiente, ¿no? ¿Qué dice el numeral 23.5? Dice, la omisión de la información prevista en los numerales 5, 6 y 8, bueno, estamos hablando del 8, que es declaración jurada de bienes y rentas, dice, o la incorporación de información falsa dan lugar al retiro de dicho candidato por el Jurado Nacional de Elecciones hasta 30 días calendarios antes del día de la elección. Bueno, acá corrijo, ¿no? Un día antes es cuando existe sentencia condenatoria y por los otros casos es 30 días calendarios. Entonces, es decir, el jurado tiene plazo máximo para excluir a un candidato hasta el 2 de septiembre. Muy bien. Ahora, ¿qué dice la norma? En estos casos,
puede proceder, ¿no? Puede proceder, pero eso ya va a depender mucho del jurado y lógicamente de la explicación que se le dé hasta al jurado electoral especial, ¿no? Ahí decir, señor, pero acá yo tengo mis documentos, lo correcto es que hubiesen solicitado información a la SUNAT, etcétera, ¿no? Cruce de información porque la norma prevé eso, etcétera, etcétera. Entonces, si se hace una buena absolución de la intención de exclusión del jurado, puedes salvarte, mi estimado amigo, ¿no? Entonces, todo va a depender de esto porque considero que no es muy grave, ¿no? En cambio, si tuvieses una sentencia, por ejemplo, por alimentos, y no lo consignaste, ahí sí yo te soy sincero, te diría, pues lamentablemente ya no hay nada que hacer, ¿no? Bueno, vamos a continuar respondiendo las preguntas a nuestros estimados seguidores. Fred Magno Guailinos Vilches nos pregunta, ¿hasta qué fecha está permitido las tachas después de la inscripción al Jurado Nacional de Elecciones? Bueno, la norma establece después de publicada, por ejemplo, hoy día publicaron una determinada lista. Cualquier ciudadano puede presentar la tacha hasta 3 días naturales, 3 días naturales de la publicación. Ejemplo, ¿no? Hoy día se publicó. ¿Cuándo vencería el plazo? El jueves. Se publica el viernes. ¿Cuándo vencería el plazo? El lunes, porque se considera días naturales. Muy bien, seguimos respondiendo las preguntas de nuestros amigos. Acá nos preguntaban lo siguiente, ¿no? Nuestro amigo Elvis nos pregunta, están hablando de que el Partido de la Naranja falsificó la firma de una de sus militantes. Creo que para la Consejería de Huancayo se puede anular o qué trámite se puede dar o exclusión asocia. Bueno, las exclusiones, ¿cuándo procede? Procede cuando hay una sentencia. En este caso hay una sentencia, no hay una sentencia porque eso va a ser materia de investigación. Y como sabemos, los procesos no son rápidos, no son en el acto. Sería lindo, pues no, a ver, se investiga de inmediato y sale. No, pues van a tener que investigar. Sósimo dirá, pues el que está a cargo de la inscripción es el personero, yo no tengo nada que ver. Entonces es difícil que lo excluyan, ¿no? En el peor de los casos, sentenciarían al personero, lógicamente si él falsificó, y también van a investigar si efectivamente es cierto que falsificaron la firma de este militante, ¿no? Del que se dice, ¿no? O de este candidato para consejería, ¿no? Entonces, eso va a estar sujeto, ¿no? Entonces, acá lo que sí procede es que el ciudadano, bueno, pues como él está diciendo que no ha presentado, lo excluirán de la candidatura, eso sí, ¿no? Sí o sí lo excluyen a él, porque él no ha tenido intención de ser candidato a la consejería, ¿no? Lo excluyen, no perjudica la lista, pero sí el jurado electoral especial remitirá los actuados al Ministerio Público y el Ministerio Público realizará la investigación, ¿no? Pero eso no le va a afectar en nada bueno, pues al candidato de la naranja Sósimo, ¿no? ¿Por qué? Porque él no tiene que ver, o sea, vamos a responder de manera totalmente objetiva, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver si hay más preguntas. Nuestro amigo Isaac también nos había preguntado, pero no encuentro, a ver la pregunta. Bueno, lo que estaba preguntando él es qué sucede en el caso de que los funcionarios incumplen con las prohibiciones que establece la norma del proceso electoral, ¿no? Es decir, violan la neutralidad electoral.
cuáles son las sanciones que recibe, ¿no? Lo que hay que tener en cuenta es que, ¿qué dice la norma? La norma dice, en este caso específicamente la ley orgánica de elecciones, dice, desde la convocatoria hasta el término de las elecciones, está prohibido que los funcionarios públicos apoyen de manera directa o indirecta a algún candidato, ¿no? Y si no lo hacen, se sujetan a las sanciones. ¿Y desde cuándo está prohibido? Desde el 5 de enero, porque el 5 de enero es la fecha en la que el presidente de la República, José Pedro Castillo Terrones, hizo la convocatoria a estas elecciones. Entonces, ¿quiénes son los funcionarios públicos? Son todos los que desempeñan cargos de confianza. ¿Quiénes más? Los que están comprendidos en la carrera administrativa. Ojo, los servidores públicos. Luego, los que tienen vínculo laboral de cualquier naturaleza con las entidades o organismos del Estado, ¿no? Los administradores, los miembros de las Fuerzas Armadas, etc. Todos ellos tienen la obligación de neutralidad. Como les decía, se les exige a todos los funcionarios tener neutralidad. ¿Por qué? Porque muchos aprovechan los cargos, favorecen a tal o cual candidato, y eso no está bien, ¿no? Porque se da más ventaja al que es candidato que tiene relación directa con este funcionario, ¿no? Es por eso que la norma está estableciendo esta prohibición de apoyar a tal o cual candidato de manera abierta, ¿no? Y el rol del jurado electoral especial es que todos cumplan con las normas, es identificar a los funcionarios que están infringiendo las normas y dar las medidas correctivas para que hechos de esta naturaleza no sigan existiendo, ¿no? Para que no existan perturbaciones en la libertad del sufragio, porque quiera sea o no, estos actos están prohibidos. Bueno, específicamente, ¿qué está prohibido? Está prohibido interferir en el normal funcionamiento de la mesa de sufragio, ¿no? Alguien aprovecha esta situación, quiere hacer algo, entonces después está prohibido imponer a las personas que tengan bajo su dependencia la afiliación a determinados partidos políticos. Y eso sucede, ¿no? Ya tú te afilias a mi organización porque tú estás trabajando, etcétera, ¿no? Entonces eso también está prohibido. Ahora, ¿cuáles son las sanciones? Las sanciones son multas que pueden llegar hasta 138.000 soles. Lógicamente que esto tiene que ser denunciado por cualquier ciudadano o también puede seguirse de oficio. Entonces, como les dije, puede ser sancionado con una multa hasta de 138.000 soles. Bueno, estimados amigos, gracias a todos ustedes por la sintonía. Vamos a estar siempre a disposición de ustedes. Como les dije, ustedes tienen la libertad de hacer sugerencias para yo explicar el próximo lunes 27 de junio los temas que ustedes consideren. Muy bien, estimados amigos, amigas. Ha sido una alegría compartir con ustedes el tema titulado Tachas, renuncia, retiro y exclusión de candidatos en las elecciones municipales y regionales. Nos vemos por este mismo medio el próximo lunes 27 de junio. Un abrazo a todos ustedes. Hasta pronto.